Les presento a Carlitos, un latino cualquiera viviendo en un cerro con una PC que de milagro prende y que de vaina no arranca con gasoil. Carlitos cometió la blasfemia de piratear su juego que salió hace 15 años. Eso lo convierte a Carlitos en un hijo de puta. ¿Debería preocuparle a Carlitos la salud fiscal de EA? Hoy vamos a hablar de ello. En mis videos siempre trato de dejar clara una idea bien simple. La mejor forma de disfrutar un videojuego siempre será comprándolo, en su tienda y de manera legal. Es el deber ser y en eso estamos todos claros. Pero esta frase tan sencilla y que parece tan obvia, con los cambios de la industria y las malas prácticas de varias compañías deja de ser tan sencilla como parece. Porque también resulta que el entorno donde naciste y creciste puede cambiar completamente tu perspectiva y tu relación con la piratería. Porque nunca va a ser lo mismo jugarla desde un lugar donde comprar siempre fue fácil que hacerlo desde un sitio donde nunca fue una opción. Ya toqué algo de esto en mi primer video hablando sobre la piratería y de hecho recuerdo que un chico de España en los comentarios contó su propia historia con la piratería y es que terminaba siendo muy parecida a la de cualquier latino promedio al final del día, por lo que el contexto siempre termina siendo la clave, da igual de dónde vengas. Pero este video no va del impacto de la piratería porque ese ya lo hice y los invito a verlo. Este va de otra cosa y es el hecho de ¿piratear te hace mala persona? ¿Dónde está la línea entre criticar con fundamento algo que está mal y ser un extremista que no entiende que hay matices? Vamos por partes. Primero que nada, pongamos esto en perspectiva desde el principio. Los videojuegos a la hora de la verdad no dejan de ser ni más ni menos que un hobby. No son una cosa de primera necesidad, por lo que si no juegas GTA 6 no te vas a morir por ello. A no ser que sea de forma simbólica por el FOMO que te está generando al jugarlo. Pero nadie se muere por no jugar un videojuego. Y eso hay que tenerlo presente desde el principio porque le baja 2 tonitos al drama con el que se habla de esto. Pero el hecho de que sea solo un hobby no quita el hecho de que hay toda una industria entera que se mantiene de esto. Y es que esa industria tiene historias muy distintas dependiendo de dónde lo mires. Te puedes encontrar por ejemplo por un lado desarrolladores indie que tuvieron que empeñar literalmente su casa para sacar su juego adelante. Como fue con el caso de los creadores de Cuphead que tuvieron que hipotecar su casa para poder desarrollar el juego. También tenemos el caso de Toby Fox haciendo Undertale en el sótano de un amigo. Y haciendo un inciso con Toby Fox, cuando él era adolescente él se armaba sus propios fangames basados en Airbound de la saga Mother que compartía de manera gratuita en foros de fans. Y el cariño que tiene Toby Fox por esta saga viene justamente del juego Mother 3. Un juego que Nintendo jamás sacó oficialmente en inglés, por lo que durante años la única forma de jugarlo en ese idioma fue bajándote la ROM y parchándola con una traducción hecha por fans. O sea que si nos ponemos bien puristas, Toby Fox accedió de forma ilegal, por Dios qué horror, a la saga que lo inspiró a crear uno de los juegos indie más exitosos de la historia. Por otro lado también tenemos el caso del tipo que creó Stardew Valley, que vivió mantenido un buen tiempo por su esposa mientras él desarrollaba el juego. Hoy los ves a ellos y son todos exitosos y tienen la vida resuelta, pero antes de tener el éxito que tienen hoy, no tenían un solo peso y se lo jugaron todo por esa oportunidad. Así que como hoy vemos esos casos de éxito, lamentablemente hay muchísimos que no tuvieron esa suerte y de los que ni siquiera seguramente nos habremos dado cuenta. Gente que también lo dejó todo por perseguir un sueño y se quedó en el camino con un sueño inconcluso a sus espaldas, lastimosamente. Pero ojo, que esta es la cara más superficial y estereotípica del éxito indie. Ahora vamos con el extremo completamente opuesto. Usemos el estereotipo de la empresa malvada, capitalista, imperialista y todo lo que termine en ista que se te ocurra. Electronic Arts, por ejemplo. Empresa conocida por sacar juegos anuales, refritos, despidos injustificados para cuadrar cuentas y malos tratos a sus propios creativos con sus IP. Porque aquí tenemos el caso de Alicia macheteando a todo el mundo con las 1000 maravillas o algo así, no me acuerdo el título. Un juego que solamente con verlo probablemente ya lo ubicas. A su creador no lo dejaron hacer lo que quería con su propia obra. No le quisieron devolver la IP y básicamente le jodieron su creación. Porque mataron toda chance de un posible regreso porque no lo consideraron lo suficientemente rentable para sacarle una secuela, pero sí lo consideraron lo suficientemente rentable como para mantenerla en el ostracismo y que nadie más pueda lucrar con ella. Por lo que sí, son unas joyitas estos tipos de Electronic Arts. Pero generalmente se le da a este tipo de empresas ese aspecto de villano caricaturesco que solo busca el mal y sacarte plata. Que lo de la plata, bueno, al menos Electronic Arts, coño, es un hecho. Es un hecho. Pero a la hora de la verdad, detrás de esa empresa endemoniada, destructora de mundos, hay una cadena entera de gente que trabaja duro para sacar el producto que tiene que sacar y para poder generar un ingreso y llegar a fin de mes. Hay personas, aunque no lo sepan, hay personas detrás de estas compañías de las cuales solemos deshumanizar. Muchos trabajan con ilusión y otros ya están mamados de ajustar las físicas de los chores en el FIFA o de tener que hacer otro puto DLC de los Sims 4 añadiendo 5 sillas nuevas.
pero están ahí, cumpliendo con su horario como cualquier persona en cualquier otro trabajo del mundo, porque eso forma parte de vivir en sociedad. Generas un bien y eres productivo para salir adelante y no quedarte en el camino. Y ojo con algo importante acá. Nunca va a tener el mismo impacto piratear el juego anual recién salido de una de estas empresas a pesar de que sea AAA, que piratear algo viejo que ya nadie vende. Pero eso lo vamos a ver ahora. Pero ajá, con todo esto dicho, significa entonces que Carlitos es el latino promedio viviendo en un cerro, con esa PC que se alimenta con gasoil, pirateando un juego viejo, entonces si es un hijo de puta y deberíamos matarlo. Creo que este tipo de situaciones ya está dejando claro a dónde voy, y si no, vamos con ello. Hay muchos matices, muchas historias y situaciones completamente distintas, y como ya he dicho 1000 veces, el contexto es la clave para entender esto, o sea, coño, grábenselo bien, lo he repetido ya como 23 veces. Y lo seguiré repitiendo hasta que la gente lo entienda. Muchas veces, alguien que no tiene la capacidad de acceder a un producto, termina accediendo a él de todos modos, por medios externos que en teoría no deberían de existir, pero ese acceso es el que lo termina encariñando con una franquicia o con la empresa y que a futuro puede generar un potencial nuevo cliente. En el camino no le quitó nada a nadie y al contrario, así fue como terminó adentrándose dentro de la industria. Pero ahora, con todos estos cambios también tenemos ahora el tema de la preservación. Claro que si yo quiero jugar algún juego de la Dreamcast, de la PlayStation 1 o de la Nintendo 64, con comprarme una consola usada y el juego tendría. Pero ajá, dime tú, una persona normal que solo quiere probar o recordar un ratico un juego de su infancia, ¿va a desembolsar cientos de dólares por una consola y un juego viejo que solo va a jugar por un rato? Ya te digo yo que el pobre bastardo de Carlitos claramente no. Y yo tampoco. Porque yo te aseguro que si alguien quisiera acceder a estos juegos y estuvieran a la venta al precio que realmente debería tener un juego según su contexto y su condición, lo comprarían sin pensarlo o por lo menos lo pensarían. Y es que no estoy pidiendo el sueño guajiro realizable. La PlayStation 3 tiene un catálogo de juegos clásicos de la PlayStation 1 de entre 5 y 10 dólares. Y adivinen qué, Sony anunció que lo va a cerrar. Y de paso no empezaron por cualquier lado, empezaron por Latinoamérica, los hijos de mil putos, porque resulta aparentemente más rentable que si quieres jugar un juego así de manera legal y desde la comodidad de tu Play, tengas que pagar una suscripción mensual de como 20 dólares en vez de simplemente poder comprarlo. Y ojo, que el que ya compró uno de esos juegos en su día en la PlayStation 3 se pasaron por el forro el hecho de que los compró, porque ya he visto muchos videos de gente que está perdiendo las licencias. Así que me van a decir a mí que no es más pro consumidor subir eso a una tienda, ponerle un precio razonable, hacerlo accesible y generar plata con ello, que dejarlo pudrirse en el tiempo con el riesgo de que algún día termine siendo injugable o quede en el olvido. Y cuando yo digo accesible no hablo solo de lo que te cueste ni te estoy diciendo que te regalen nada. Es que dentro de unos años alguien que quiera rejugar un juego viejo tenga la oportunidad de comprarlo a un precio razonable y alguien que jamás lo haya jugado y quiera probarlo por primera vez pueda hacerlo sin la necesidad de piratearlo porque sea la única opción o que por lo menos tengas la opción de no hacerlo. Eso es lo que incentiva el consumo legal y todos contentos. Pero las prácticas de mierda y tratar de exprimir al consumidor no hacen más que incentivar la piratería que tanto dicen querer eliminar. Y vuelvo y repito, a la hora de la verdad, esto es entretenimiento y nadie se va a morir por todo esto. Pero como las distintas manifestaciones del arte, la música, el cine y la literatura, los videojuegos terminan siendo su propio conglomerado de todo eso y merecen ser preservados y accesibles para la gente. El que sea un negocio no lo exime de poder ser un poco razonable y de respetar al consumidor. Pero ahora, para que quede bien claro y sin ningún tipo de careta, yo emulo y he emulado toda la vida. De chico, cuando estaba en Venezuela, mi acceso legal a los videojuegos era prácticamente nulo y se iba deteriorando muchísimo más con el tiempo. Pero eso no significa que acá yo voy a estar a favor de la anarquía total, de que se jodan las empresas, que se jodan todos, que de mí jamás vayan a ver un peso, que todo sea gratis. Abajo el capital y sembremos todos papa, agarrados de la mano mientras jugamos al Final Fantasy VII. Porque si todo fuera así, las empresas quiebran. Todo quiebra y nos vamos todos a la mierda porque es una forma insostenible ya no solo de mantener una empresa de videojuegos, sino que es un despropósito como forma de vivir y de llevarnos correctamente en sociedad. Y ajá, el hecho de que yo piense que la anarquía absoluta sería un despropósito no elimina los matices, coño. Quédense con este concepto. Si estás a favor de una postura o piensas de cierta manera sobre algo, no significa que por cojones tengas que estar en contra de otra manera de pensar o que todo tenga que ser A o tenga que ser B. Está la C y está la D. Y si usamos una escala de colores, así como tienes el blanco y el negro, en medio hay una infinidad de matices para un número inicial tan limitado de solo dos colores que en este caso serán dos posturas. Los contextos acá y en la vida en general son la clave. Que yo creo que con todas las veces que he repetido esta mierda a través del video, si lo digo 2 veces más y me pagaran $1 por cada vez que lo dijera, creo que me compré un jueguito de Play. No, pero piratear está mal porque... Ya lo sé, mamahuevo, que ya lo sé.
Y piratear está mal, coño. Que la gran mayoría entiende esto perfectamente. Pero esta parte va para el que no entiende o le da igual el contexto. Por poner de ejemplo mi caso personal, actualmente yo compro todos mis juegos con el sudor de mi frente. Tengo la dicha de poder hacerlo y no es que me la pase comprando juegos todo el tiempo, pero de vez en cuando me doy un lujito y he ido acomodando ya como mi propia biblioteca. Pero por ponerte un ejemplo también, cuando yo quiera jugar algún juego retro, yo no tengo ganas de comprar un cartucho que tenga la etiqueta de retro a más de $300 para jugarlo un ratico. Me pueden mamar el huevo. Y también que sí, coño, que sí, que está mal piratear juegos que hoy en día son plenamente accesibles y siguen a la venta. Eso yo no te lo discuto. Acá yo soy un canal chico, y por comentar cómo está la industria, yo no voy a mover un pelo las acciones de Sony, Nintendo o de quien carajo tú quieras, porque al final la opinión que doy en este canal es desde mi punto de vista y el que ve el video ya dirá, coño, este tipo tiene razón, o verga, no tomaste en cuenta esto, y así es como surge un debate sano y yo aprendo bastantes cosas de las que ni siquiera estaba enterado, generalmente gracias a los comentarios, por lo que sígalos haciendo, porque realmente los valoro mucho. Pero entonces, un juego que ya no está a la venta, ¿a quién carajo afecta? Si acaso el pana que te lo quiere revender por $300 con ese disco viejo, cagado y la carátula toda jodida. Pero al desarrollador ya te lo aseguro que no. Ya no le afecta en nada porque no le llega un peso de esa mierda. Y coño, mira, hablando de esta vaina, mira lo que hiciste. Hiciste llorar a Sony porque pirateaste su nuevo juego de $80. Imagínate que tuvieras que cachetear a un niño con la cara de Sony por poder tener su juego gratis y así no tener que pagarle $80 por un juego que en el fondo solo te están prestando digitalmente. Yo sé que tú jamás harías eso. Por eso es que el criticar a la industria con fundamento siempre va a ser bien recibido, porque el que la gente se queje de que le vendan un producto de mierda no lo convierte en un mero quejón que no sabe valorar lo que le están vendiendo. Pero por eso tampoco tenemos que crucificar a todos los que trabajan en esas empresas solo por las decisiones de un CEO. ¿Que te parece una mierda lo que hace tal empresa? Perfecto, lo expones desde el respeto, no lo compras y que rectifiquen y tomen buenas decisiones si de verdad es que quieren tu dinero. Y si tú consideras que te gusta lo que te están vendiendo, así sea un indie o sea un AAA, lo compras si está en tus capacidades y los disfrutas. De algo tan simple como comprar y jugar a los jueguitos podemos sacar 1000 analogías y ejemplificar básicamente lo que significa vivir en sociedad. Pero en este video no podría atar todos los cabos sueltos ni aunque me quedara aquí hablando todo el día. Así que volviendo a la pregunta con la que arrancamos. ¿Te hace mala persona piratear? No. Pero sí te hace mala persona no entender que hay contextos completamente distintos al tuyo, o esconderte detrás de la piratería y no pagar por absolutamente nada de lo que consumes cuando tienes la capacidad de hacerlo. Esa es mi respuesta corta a la pregunta del título y cada quien que saque sus propias conclusiones. Este video lo tenía en mente desde hace ya un tiempo porque hay una pequeña minoría con la que el disclaimer legal de cada video no les bastaba. Ya que si es una crítica constructiva, difiere de mi opinión, me equivoco o algo mal por desconocimiento, se corrige y no pasa nada. Pero este video lo hice para tener un statement en el canal de mi opinión al respecto porque ya he hecho varios videos sobre la piratería, emulación o cómo está la industria y sé que va a ser un tema recurrente en mi canal porque la verdad es que siento que está bastante bueno. Y al escribir este guión lo sentí como una respuesta personal y honesta a un tema que siempre tiende a generar debate. Y ya para la próxima vez que hable de piratería en el canal o cualquier derivado, sepan de dónde vengo y qué es lo que yo pienso al respecto. Porque en cada video no voy a poder cubrir los chorrocientos escenarios ni las opiniones redebatibles que existen sobre esto. Así que espero haberme explicado bien y que se sienta de manera razonable. Si gustan en los comentarios me encantaría que me cuenten su propia historia. ¿En qué punto de su vida las circunstancias convirtieron la piratería en una opción? ¿Fue o sigue siendo la única que tenían o siempre pudieron elegir comprar? Cuéntamelo en los comentarios y siempre el respeto que los voy a leer a todos ya sean 1 o sean 1000. Afortunadamente al canal siento que le está yendo bien y ya tengo habilitada la función de miembros para el canal para quien se quiera unir. Aún lo tengo como en fase beta, pero el que le pueda echar un vistazo y se pueda dar el lujito, les agradecería que lo checaran. Si todavía no vieron el video pasado sobre la recompilación estática y cómo está cambiando la forma en la que jugamos en PC, no se lo pueden perder. Cuídense el dulce y nos vemos hasta la próxima.